Cuento que este martes quedó aprobada y lista para su publicación la primer Carta Magna de la Ciudad de México. Aquí le preparamos una crónica de cómo se vivió este final de actividades de este documento que regirá la vida de los capitalinos. A las 3:30 de la tarde del martes 31 de enero se reanudaron los trabajos para concluir la Carta Magna de la capital del país. Se puso a consideración las observaciones de la Conferencia de Armonización sobre los artículos que contenían algunos conflictos. Para las 4 de la tarde, una vez aprobado el total del texto supremo, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, declaraba que la Constitución estaba lista. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos Constitución. Tenemos la primera Constitución política de la Ciudad de México. Muchas felicidades. Debemos de estar todas y todos muy orgullosos del trabajo desempeñado. Felicidades. Al interior del recinto de la Asamblea Constituyente se escucharon los aplausos. Concluía un trabajo que había comenzado el pasado 15 de septiembre de 2016. Son 71 artículos ordinales y 39 transitorios los que componen la Carta Magna local. Encinas levantaba la sesión y citaba para una solemne a las 6 de la tarde. Afuera, en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, se colocaron sillas para la foto oficial. Luego de la foto del recuerdo, se dio paso a la sesión programada a las 18 horas. El mismo Alejandro Encinas detalló la forma en que se fueron desarrollando los trabajos, que se dieron desde el 15 de septiembre, fecha en que fue instalado el cuerpo parlamentario, hasta el cierre de los mismos el 31 de enero de 2017. Dijo que se realizaron 21 sesiones plenarias con un total de 236 horas de trabajo. Para ilustrar la dimensión del trabajo de las comisiones, Encinas dijo que ninguna de las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión procesa una cantidad tan grande de asuntos en tan poco tiempo. Después, los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Constituyente dieron un posicionamiento sobre el texto constitucional. Dolores Padierna del PRD dijo que el texto aprobado se daba en tiempos difíciles y que en ese escenario resaltaba la Carta Magna, la cual amplía los derechos de los capitalinos. César Camacho del PRI apuntó que el texto supremo robustece el pacto federal, al tiempo que apuntó que este no pertenece a un partido, sino que es de todos los ciudadanos. Santiago Krill del PAN aseguró que el nuevo pacto social que se entregaba a los capitalinos se proyectaba en un nuevo orden centrado en la dignidad humana. Bernardo Batis de Morena dijo que los derechos plasmados en el texto son solo un cimiento, al tiempo que se mantendrán vigilantes del cumplimiento y congruencia con las leyes secundarias. Alejandro Encinas, en su mensaje final, subrayó que la aprobación y conclusión de la Constitución capitalina era un mensaje positivo para la nación. Hoy enviamos un buen mensaje al país en estos momentos de desasosiego. Hemos mostrado que otra ciudad, que otro país es posible, que podemos recuperar la esperanza, el derecho a soñar, el derecho a aspirar a un mejor país y a una mejor vida para todas y todos los mexicanos. Al final, los constituyentes firmaron la Carta Magna, misma que será turnada de inmediato para su publicación al Diario Oficial de la Federación, la Gaceta de la Ciudad, y enviado a los archivos históricos de la ciudad y general de la nación, en tanto que copias certificadas se enviarán a la Jefatura de Gobierno, a las cámaras del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia local. Jesús Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.